Bienvenidos a esta tutoría del curso Biodiversidad e Inventario de la Naturaleza. En esta ocasión vamos a tratar el tema número 8, Inventario de la Biodiversidad. Lo primero que debemos hacer es definir qué es un inventario de la biodiversidad. Un inventario de la biodiversidad corresponde a la clasificación, catalogación, cuantificación y mapeo de la diversidad biológica. Esa diversidad biológica se puede medir a nivel de especies, pero también se puede medir a nivel genético y a nivel de ecosistemas. Y la importancia de un inventario radica en que los inventarios proveen información esencial para varias áreas de las ciencias biológicas, como la sistemática, la biología de poblaciones, la ecología y algunas ciencias aplicadas como la agricultura, silvicultura y pesca, por ejemplo. También proveen información para las ciencias de la conservación y las ciencias ambientales. Para diseñar y planificar un inventario que sea exitoso, debemos conocer muy bien cuál es el objetivo del inventario. Debemos tener muy claro qué tipo de información es la que queremos recopilar y para qué vamos a utilizar esa información. También debemos tener muy claro cuáles son los organismos o cuáles son los grupos taxonómicos que vamos a utilizar y que vamos a muestrear para realizar nuestro inventario, porque dependiendo del tipo de organismo, así serán las técnicas y métodos que utilicemos para obtener la información. Una vez que ya tenemos esa información, también debemos tener muy claro cómo vamos a organizarla para que sea accesible fácilmente y cómo la vamos a analizar, qué tipo de información queremos obtener, qué tipo de datos concretos y con qué objetivo, para qué los vamos a utilizar. Con la definición precisa y clara de nuestro objetivo, vamos a poder también definir cuáles son los organismos que mejor se adaptan para cumplir con nuestro objetivo. Por ejemplo, si queremos hacer un estudio sobre la calidad del agua, muy probablemente vamos a utilizar los macroinvertebrados acuáticos. Una vez que también ya tenemos claro cuáles son los organismos, también debemos definir o vamos a poder definir de mejor manera cuáles son los métodos que vamos a utilizar para muestrear esos organismos. Por ejemplo, en el caso de los macroinvertebrados acuáticos que mencionamos, qué tipo de redes vamos a utilizar, con qué frecuencia las vamos a utilizar. También podemos definir la escala geográfica de nuestro inventario, ya sea que queramos hacer un inventario local, por ejemplo, en solo una quebrada o un río de nuestra comunidad, o si por el contrario queremos hacer un inventario regional, por ejemplo, a nivel de cuenca hidrográfica, eso también es parte importante de lo que debemos definir y que dependerá también del objetivo de nuestro inventario. Una vez que ya tenemos los datos de nuestro inventario y al analizar la información, podremos definir el ámbito de distribución geográfica de las especies. Con esto nos permitiría el reconocimiento de cambios temporales o espaciales en la distribución de las especies. Si volvemos al ejemplo de los macroinvertebrados acuáticos en un río, un cambio temporal sería, por ejemplo, que unas especies solo aparezcan en época seca, mientras otras especies solo aparezcan en época lluviosa. Mientras que un ejemplo de cambios espaciales sería que unas especies solo aparezcan en una zona de rápidos, mientras que otras solo aparezcan en zonas someras, por ejemplo. También la información de los inventarios nos podría permitir reconocer organismos que estén amenazados o en peligro de extinción. Esto con organismos que sean muy poco abundantes o muy raros en nuestro inventario. Toda esta información que podemos obtener además facilitaría la toma de decisiones en temas de conservación. Muchas de las áreas de conservación que se conocen en el mundo están definidas gracias a especies sombrillas, especies que son muy importantes, muy poco abundantes y que merecen su conservación. Debemos reconocer la importancia de las colecciones históricas a la hora de realizar inventarios. Esas colecciones generalmente están almacenadas en un museo
o en un herbario y nos brindan información básica muy importante, principalmente del ámbito de distribución y de la abundancia de las especies. Esa información es particularmente útil cuando estamos trabajando en un sitio que hoy en día es, por ejemplo, una ciudad o una represa. Pero gracias a las muestras que están almacenadas en estas colecciones históricas, podemos saber cuál era la composición de los organismos hace 50, 100 o más años en ese sitio. El otro punto por el que son muy importantes esas colecciones es que funcionan de base para la identificación y verificación de datos de campo. Podemos ir a una colección de estas y revisar si la identificación que hicimos de nuestros organismos concuerda con la identificación de los organismos que están en esas colecciones y que fueron curados y revisados generalmente por científicos especialistas, y podemos utilizar esa información para corroborar nuestros datos. Dependiendo de cómo estén preservados los organismos en esas colecciones, incluso podríamos obtener muestras de ADN para determinar variaciones entre las especies o hacer una comparación histórica sobre la diversidad genética que tenían las especies hace 50 o 100 años versus la diversidad genética que tienen las especies hoy día. Es importante señalar que los inventarios son más que una simple lista de nombres. Por ejemplo, en ecología, los inventarios de insectos acuáticos son importantes porque definen niveles tróficos y además son un excelente indicador de la calidad del agua. En ecoturismo, un inventario de aves es muy importante ya que puede definir los tipos de aves que se encuentran en un determinado lugar y darle un valor particular para la observación de las mismas con fines turísticos. Hay varios pasos que debemos seguir a la hora de realizar los inventarios. El primero de ellos es la recolección de los especímenes en el campo. Los especímenes se recolectan con diferentes técnicas dependiendo del grupo taxonómico al que pertenezcan. Luego, debemos identificar el material biológico que hemos recolectado, es decir, identificar los especímenes. Para ello podemos utilizar claves dicotómicas si están disponibles, podemos consultar las colecciones históricas existentes, podríamos utilizar también datos moleculares para la identificación, o incluso podríamos recurrir a algún especialista si nosotros no somos especialistas en ese grupo para que nos brinde su colaboración. Luego tenemos que seguir con el análisis de la información. Lo usual es que primero se determine la riqueza de especies, la abundancia de las especies en un sitio específico, y se pueden utilizar diferentes índices de biodiversidad que lo que hacen es, de alguna manera un poco más matemática, medir qué tan diverso es un sitio en particular. Existen varios tipos de inventarios, por ejemplo, los inventarios exhaustivos, los inventarios rápidos y los inventarios globales. Vamos a definir cada uno de estos a continuación. Los inventarios exhaustivos son aquellos que se llevan a cabo durante muchos meses o incluso muchos años. Muchas veces los investigadores deben regresar año con año a un mismo sitio a realizar el inventario. Este tipo de inventarios, por ser de larga duración, son muy importantes principalmente para detectar especies raras o especies estacionales, ya que al viajar a un mismo sitio durante mucho tiempo, la probabilidad de encontrar estas especies aumenta. Como estos resultados muchas veces incluyen esas especies raras, son muy valiosos en términos ecológicos y también son muy valiosos y muy utilizados a la hora de definir políticas de protección ambiental. Los inventarios rápidos, a diferencia de los inventarios exhaustivos, se realizan a corto plazo, esto es días o semanas. Se basan en organismos que indiquen el tipo y la condición del hábitat en forma rápida y precisa. Acá no es necesario la búsqueda de especies raras o especies poco abundantes. El personal que realiza este tipo de inventarios debe tener mucha experiencia en el campo
y mucha experiencia en la identificación de los organismos para que el inventario pueda realizarse oportunamente. Este tipo de inventarios son muy efectivos para determinar las condiciones del hábitat en el momento y también son muy económicos. Por realizarse en pocos días, no se debe invertir tanto recurso económico en su realización. El último tipo de inventarios que vamos a ver es el de inventarios globales. En este caso son inventarios que se realizan con uno o varios taxa o grupos taxonómicos, pero a nivel mundial. Estos organismos deben ser bien conocidos a nivel taxonómico, deben estar bien estudiados y deben ser fáciles de identificar en el campo y en el laboratorio. Por ejemplo, se han utilizado aves y mamíferos grandes, que en general son bien conocidos, y han resultado ser buenos indicadores para realizar este tipo de inventarios. No cualquier grupo taxonómico puede ser objeto de un inventario global, porque hay muchos grupos que son difíciles de detectar, por ejemplo, o que su taxonomía está apenas empezando, entonces esos grupos no se pueden utilizar. Se deben utilizar grupos taxonómicos clave que brinden buena información. Por ejemplo, actualmente se está realizando el inventario de peces bagre que pertenecen al orden Siluriformes. ¿Por qué hacer inventarios de la biodiversidad? Hay varias razones que podemos enumerar. La primera es crear información básica. Lo primero que debemos hacer para poder conservar las especies es saber cuántas hay y dónde están. Lo siguiente es que podríamos buscar o identificar productos de valor económico en las especies silvestres. Esto se conoce como bioprospección. También podríamos intentar mantener o aumentar la productividad de los sistemas agrícolas a partir de la información que obtenemos de variedades silvestres que podríamos utilizar para mejorar la producción actual. Podríamos obtener información para mejorar la salud humana al identificar organismos plaga y organismos benéficos. Podríamos también obtener información para comprender los procesos en los ecosistemas y podríamos utilizar esa información para establecer los servicios ecológicos esenciales para la supervivencia humana. También podríamos definir el impacto que tienen las actividades humanas sobre la biodiversidad. También podríamos comprender el impacto del cambio climático y sus efectos potenciales. Y por último, podríamos determinar los beneficios de la biodiversidad en otros aspectos, principalmente como estéticos, espirituales, recreativos y culturales para nuestra población. Ahora que ya sabemos qué es un inventario y cuál es su importancia, vamos a hablar un poco de los métodos de recolección de datos para poder realizar nuestros inventarios. Lo primero que hay que notar es que hay muchos grupos diferentes de organismos y Costa Rica es un país particularmente rico en biodiversidad. No todos los organismos se pueden recolectar de la misma manera. No es lo mismo recolectar una planta que recolectar un insecto o recolectar un vertebrado. Incluso dentro de esos grupos grandes como plantas, insectos o vertebrados, hay diferentes técnicas o diferentes métodos para recolectar los organismos. Por ejemplo, dentro de los vertebrados podemos encontrar los anfibios, podemos encontrar los reptiles, podemos encontrar los mamíferos y los peces. Y el método de recolecta para cada uno de estos grupos es diferente. Entonces es importante conocer un poco cuáles son esos métodos para prepararnos en el caso que queramos realizar un inventario con alguno de estos grupos. Las plantas son la base de los ecosistemas terrestres y muchos de los organismos que vamos a ver más adelante están asociados a esas plantas. Por lo tanto, los inventarios florísticos son esenciales para la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. El muestreo de plantas se realiza generalmente en parcelas o transectos de diferente tamaño dependiendo de los objetivos del inventario. Las muestras de plantas en general se recolectan en el campo
pero se identifican luego en el laboratorio con ayuda de claves taxonómicas. Las notas de campo son esenciales. Entre más datos tomemos es mucho mejor. Hay que anotar en nuestra libreta de campo datos como la localidad, el color, si la planta tenía algún tipo de secreción, si tenía algún tipo de olor y el hábito, si eran plantas terrestres, epífitas, acuáticas, etc. Toda esa información es importante y relevante. Si nuestro inventario incluye plantas no vasculares, los conocidos briófitos o musgos que se utilizan en el portal, debemos tomar en cuenta que las muestras se guardan en bolsas de papel. También se pueden secar en un horno o algunas veces al sol. Las muestras, una vez que están secas, se guardan en sobres y esos sobres se rotulan con toda la información que tomamos en el campo. Para identificar los briófitos se puede hacer con el gametófito, que es la parte vegetativa, o con el esporófito, que es la parte reproductiva. Si nuestro inventario incluye plantas vasculares del grupo de los helechos, debemos considerar que nuestras muestras deben incluir partes fértiles. Generalmente, en el en vez de las frondas u hojas, hay unas estructuras que se conocen como soros y que albergan los esporangios. Esas estructuras, los soros, son fundamentales para la identificación. Algunas partes infértiles, como los rizomas o el estipite, que muchas veces tienen escamas, también son importantes para poder identificarlos, entonces deben estar incluidos en la muestra. El material se debe prensar y secarse en una prensa lo más rápido posible, ya que algunas frondas de estos helechos pueden ser muy delicadas y se dañan fácilmente. A la hora de preparar el material, algunas frondas deben tener la cara adaxial visible y otras deben tener la cara abaxial visible para que se puedan ver las dos caras de la hoja y ver las características que allí se encuentran. Si estamos trabajando con plantas vasculares del grupo de las angiospermas, es decir, de las plantas que poseen flores y frutos, debemos tomar en cuenta que nuestras muestras idealmente deben incluir flores y frutos, porque esas estructuras son fundamentales para la identificación. Si nuestras muestras de angiospermas no tienen ni flores ni frutos, no podremos identificarlas con certeza. Por supuesto que es necesario también que tengan hojas y tallos y dependiendo del grupo de planta podría ser incluso necesario que tengan raíces. Esas muestras lo ideal es que se prensen el mismo día de la recolecta. Para ello hay que acomodarlas en medio de hojas de papel periódico. Es importante que las hojas de la planta podamos observar en algunas helas y en otras podamos observar el en vez. Las estructuras reproductivas, es decir, flores y frutos, deben estar bien visibles y no deben estar traslapadas. Y normalmente las muestras se van apilando, una muestra de planta, un cartón, una muestra de planta, un cartón, y se forma una pila de un tamaño variable. Es recomendable que anotemos un número de recolecta a la par de la muestra en la hoja del periódico y ese número de recolecta se asocia a las notas de campo que están en nuestra libreta. Eso es muy importante para que podamos tener un enlace ahí entre la información que vimos en el campo y la información de la muestra, porque recuerden que muchas de las características de la muestra, como el color y el olor, se van a perder luego del secado. Una vez que tenemos ya nuestras muestras preparadas en medio de los periódicos y en medio de cartones, se colocan en una prensa de madera, se amarran bien firmemente y se llevan a una secadora de plantas para que, valga la redundancia, se sequen. Este tipo de plantas sí deben ir a una secadora u horno especializado. Si dejamos estas plantas secando al sol, lo más probable es que se dañen, se le caen las hojas y es muy probable que les crezcan hongos. Entonces, este tipo de plantas es fundamental que las llevemos a secar a un horno especializado.
Una vez que nuestras plantas ya están secas, esas plantas idealmente se llevan a un herbario y en un herbario las van a montar en cartulinas. Ya nosotros deberíamos tener en ese momento las etiquetas con la identificación de las plantas y toda esa información se pega en esa cartulina. Esas cartulinas, si la muestra cumple con los estándares especificados por el herbario, van a ser guardadas en los estantes o anaqueles del herbario y esas muestras son imprescindibles como material científico y de enseñanza para futuras generaciones. Si desean conocer más acerca de las técnicas de recolección y de montaje de plantas, los invito a que visiten el canal de YouTube de Audiovisuales de la UNED. Ahí hay 2 capítulos de la serie Plantae donde hay muchísimo más detalles acerca de estos aspectos del montaje y recolección de plantas. Si en su inventario deben recolectar hongos, es muy importante anotar la mayor cantidad de información del sitio y de la vegetación cercana. Tomar fotografías es indispensable ya que las muestras de hongos sufren una fuerte decoloración luego del secado y esa coloración puede ser muy importante a la hora de la identificación. Es importante también extraer el hongo con alguna cuchilla o con algún objeto filoso para tomar una porción del sustrato, no solo la parte más externa. Los hongos, una vez que están recolectados, se pueden colocar en papel aluminio o en papel encerado y generalmente se transportan en una estructura tipo canasta o puede ser una caja. Esto ayuda a que no se dañen. Los hongos luego deben ser deshidratados en un secador. Dependiendo del tamaño y tipo de hongo, pueden ser varias horas o incluso varios días. Y para guardarlos se almacenan en cajas de cartón y en esa caja se colocan su respectiva etiqueta con toda o parte de la información que han tomado de esta muestra. Si su inventario incluye insectos, hay varias maneras en que se pueden recolectar. Uno de los principales o más comunes es el uso de una red general o una red entomológica. Esta es una red ligera, resistente, con tela fina que está colocada en un aro abierto de metal. Esa red se puede utilizar de dos maneras para capturar los insectos. Una es capturarlos activos o en vuelo, pero para esto se requiere cierta habilidad. Generalmente lo que se necesita es práctica. La otra opción es utilizarla como una red de barrido. Esto es que se pasa la red sobre la vegetación de manera oscilatoria varias veces y ahí se logran capturar ciertos insectos que están en la vegetación. Otro tipo de red que se puede utilizar es la conocida como red mariposera. Esta es una red parecida a la anterior, pero la tela es un poco más delgada y más fina, porque los organismos que queremos capturar, en este caso las mariposas y las polillas, son un poco más delicadas. Por lo tanto, cuando los atrapamos debemos retirar los insectos con mucho cuidado para no dañarlos. Estos insectos no se pueden guardar en alcohol, por lo tanto se guardan en papel encerado para poder trasladarlos. Hay otras opciones que podemos utilizar para capturar insectos que no sean con una red. Uno de ellos es el uso de la morgue o morgue entomológica. En este caso, la morgue corresponde a un frasco de vidrio, idealmente debe ser un frasco de tapa ancha y en el fondo del frasco se utiliza una capa generalmente de yeso endurecido y se le agrega al frasco un veneno de diferente tipo. Ese veneno se utiliza para matar a los insectos de forma rápida. Este tipo de método de recolecta como la morgue es bastante útil para recolectar insectos pequeños y frágiles que se pueden dañar muy fácilmente si uno los recolecta de otra forma. Tiene el inconveniente de que como se utiliza una sustancia venenosa, algunas de esas sustancias hoy en día pueden ser un poco difíciles de conseguir porque algunas son bastante tóxicas.
Entonces también hay que tener un poco de cuidado. Otra manera en que se pueden capturar insectos es utilizando una estructura que se conoce como sombrereta. La sombrereta corresponde a una tela cuadrada, generalmente blanca, que posee una estructura en forma de X. Esa estructura en forma de X que nos permite agarrar la sombrereta puede ser de PVC o de madera. Podemos utilizar la sombrereta colocándola debajo de algunas ramas o debajo de algún follaje y golpeamos esa vegetación, puede ser con un palo, y entonces muchos de los insectos y algunas de las hojas van a caer sobre la tela blanca y ahí podremos recolectarlos de alguna u otra manera, por ejemplo utilizando un aspirador de insectos o directamente utilizando las pinzas. Si no tienen a mano la tela blanca, pueden utilizar una sombrilla blanca, la utilizan al revés y les puede funcionar como una sombrereta en caso de emergencia. Uno de los implementos más útiles para capturar insectos, sobre todo si son insectos pequeños, es utilizar un aspirador con flasco. Este corresponde a un frasco generalmente transparente que posee una tapa que tiene dos tubos. A esos tubos generalmente se les conectan dos mangueras de hule. De un lado, una de esas mangueras, nosotros vamos a succionar y del otro lado de la manguera va a estar el insecto que queremos atrapar. Entonces, al nosotros hacer succión, vamos a jalar el insecto y va a quedar introducido en el frasco. Luego podemos sacar ese insecto de ese frasco y pasarlo a algún otro frasco donde tengamos alcohol. Otro tipo de trampa que podemos utilizar para algunos grupos de insectos es la trampa de cebo o de caída. Esta trampa corresponde a un recipiente abierto que está enterrado en el suelo. En él colocamos algún cebo, puede ser excremento para algunos tipos de insectos o carne descompuesta para otros tipos de insectos. Este tipo de trampa es ideal o especial principalmente para atrapar escarabajos del suelo. Podemos también utilizar una trampa de luz. La trampa de luz corresponde a una manta blanca y a una luz de algún tipo. Puede ser una luz ultravioleta, una luz halógena o una luz fluorescente. Los insectos nocturnos como polillas, algunas avispas, escarabajos, algunas chicharritas y algunas moscas se sienten atraídos hacia esa luz y llegan a la manta. Ahí en la manta entonces nosotros podemos atrapar los insectos ya sea de manera directa con un aspirador o utilizando por ejemplo unas pinzas. Esta técnica es más útil cuando la utilizamos en sitios remotos donde no hayan luces por ejemplo de una ciudad y también es más útil utilizarla cuando hay luna nueva que brinda mayor oscuridad. Si la utilizamos cerca de una ciudad o si la utilizamos en luna llena, el resultado no va a ser tan bueno. Otra posibilidad para atrapar insectos es utilizar trampas con feromonas. En este caso, se utilizan feromonas, que son señales químicas producidas por los insectos y que sirven para atraer, por ejemplo, para atraer machos o atraer hembras. Estas feromonas son específicas de cada especie, por lo que se utilizan mucho en control de plagas en agricultura, ya que disminuye el uso de insecticidas. La trampa en sí, donde quedan atrapados los insectos, es de forma variable, pero el cebo, por decirlo así, que se utiliza para atraerlos, son las feromonas de su misma especie. Si queremos atrapar invertebrados del suelo, generalmente se separan por grupos de tamaño. Por ejemplo, la microfauna corresponde a los organismos que son menores a 0.1 milímetros. Ahí entran los nematodos, que son un grupo muy abundante en el suelo. Puede ser también la mesofauna, que digamos serían los que tienen un tamaño mediano, que incluyen los colémbolos, ácaros y algunos otros artrópodos. Y la macrofauna, que son los organismos de más de 1 centímetro. Por ejemplo, lombrices, milpies, cien pies, hormigas y otros organismos. Generalmente estos de la macrofauna se pueden atrapar
directamente con la mano, con una pinza o con algún instrumento, mientras que los de mesofauna y microfauna es más frecuente utilizar algún tipo de instrumento para capturarlos. Para capturar algunos de esos organismos que son pequeños en el suelo podemos utilizar ya sea el embudo de Berlés o la bolsa para hojarasca. En realidad son dos instrumentos parecidos, solo que el embudo de Berlés utiliza luz y es rígido, mientras que la bolsa para hojarasca no utiliza luz, lo que utiliza es el movimiento y es flexible. En el caso del embudo de Berlés, es una estructura que tiene arriba una tapa con un bombillo y abajo tiene un embudo. Ese embudo tiene una malla, un tamiz, donde se coloca la hojarasca. Esa malla permite que los organismos pequeños bajen, pero no permite que pase la hojarasca. Cuando tapamos el embudo y encendemos el bombillo, ese bombillo genera calor y los organismos que están ahí acostumbrados a la humedad y a la oscuridad de la hojarasca van a tender a bajar por el embudo y bajan de tal manera que abajo hay un frasco con alcohol y los organismos caen ahí y ya quedan preservados. En el caso de la bolsa para hojarasca funciona parecido, pero es flexible. No lleva un bombillo, sino que la forma en que se incita a los organismos a que bajen es con el movimiento. Otra manera que podemos utilizar para atrapar invertebrados del suelo es utilizando trampas amarillas. Las trampas amarillas pueden ser simples platos soperos, es decir, platos hondos con agua y se añade detergente para romper la tensión superficial, de tal manera que cuando los insectos caigan se vayan al fondo y se ahoguen. Por alguna razón, estos organismos son atraídos por el color amarillo intenso y estos platos son útiles para atrapar pequeñas avispitas, chicharritas y moscas. Como lo que estamos utilizando es agua con jabón, es necesario revisar los platos todos los días y pasar los insectos que ahí encontremos a un frasco con alcohol a 70%. De lo contrario pueden dañarse nuestras muestras. Si queremos capturar invertebrados acuáticos, hay dos métodos generales para hacerlo. Uno son los métodos cualitativos. En los métodos cualitativos se recolectan todos los taxa posibles de una localidad dada. Aquí no es importante la abundancia de estos organismos, lo importante es su identidad. Dependiendo de si lo hacemos en ríos, lagos o quebradas, utilizamos diferentes tipos de redes o en algunos casos podemos incluso utilizar las pinzas y atrapar los organismos de forma directa. Si es en un río y hay un flujo de agua, se puede colocar la red corriente abajo y mover al lado arriba el sustrato, las rocas, el sedimento, para liberar los organismos y que queden atrapados en las redes. Las muestras generalmente se ponen en una bandeja de color claro para poder observar los organismos cuando se están moviendo dentro del sustrato. Los especímenes se guardan generalmente en alcohol al 80% o en formalina al 5%. El otro método, que sería el método cuantitativo, aquí sí es importante la cantidad de organismos. Entonces se utiliza para reconocer cambios en las poblaciones. Se recolectan las muestras ya sea por área o por tiempo para poder obtener un estimado de la densidad. Hay varios tipos de redes que se pueden utilizar. Uno es el tipo de red GES en áreas donde no hay flujo, es decir, áreas estancadas, o si hay corriente se puede utilizar la red D o la red Surber para capturar los organismos. Existen otros métodos para capturar invertebrados acuáticos, sobre todo cuando estamos trabajando en lagos grandes o en el océano. Si queremos atrapar organismos bentónicos que viven en el fondo en sustratos suaves, podemos utilizar una draga. Esa draga se hace llegar hasta el fondo, ya sea desde un bote o desde un muelle, y recolecta una porción del sustrato. Luego sacamos esa draga y sacamos el sustrato y lo revisamos para buscar todos los organismos que estén ahí presentes.
La otra opción es que los organismos sean planctónicos que estén nadando en la corriente de agua. En ese caso podemos utilizar redes que son arrastradas con un bote y luego sacamos las redes, sacamos los organismos que allí están y los podemos revisar en el laboratorio. Si quieren saber más sobre las técnicas de recolecta de artrópodos, los invito a que revisen el canal de YouTube de Audiovisuales de la UNED. Allí encontrarán 8 capítulos de la serie Artrópoda con muchos detalles de técnicas para capturar estos organismos. Si en nuestro inventario debemos trabajar con vertebrados y si estos vertebrados son organismos grandes, podemos utilizar la radiotelemetría. En este caso, la técnica consiste en transmitir información a distancia por medio de ondas de radio a través del agua o el aire. Para ello debemos capturar los individuos y colocarles un transmisor. Ese transmisor puede ir en forma de collar o en forma de un arnés. Esta técnica es útil cuando se trabajan con organismos grandes, aves o algunos grandes mamíferos, ya que el collar o el arnés no es una estructura pequeña, entonces no se lo podemos colocar a organismos que sean pequeños, debe ser organismos más grandes. También podemos utilizar el método de las cámaras fotográficas en lugares fijos, a veces también conocido como cámaras trampa. Este es un método de muestreo por teledetección. Se coloca una cámara que generalmente tiene un sensor y que se activa con el movimiento y toma una foto o puede tomar una secuencia de fotos, a veces puede tomar también videos. De esta manera podemos monitorear la especie de una manera no agresiva, no tenemos que estar en el campo interfiriendo con la vida del organismo. De esta manera incluso se pueden monitorear nidos de aves o las guaridas o madrigueras de los animales sin perturbarlos. El método de las fotografías aéreas puede ser utilizado con vertebrados grandes, pero también puede ser utilizado con plantas. Estas fotografías aéreas se pueden tomar desde globos, desde aeronaves o desde drones. Generalmente con la tecnología actual se pueden obtener imágenes de alta resolución con bastante precisión y a un costo bajo. Se pueden analizar las alteraciones en la densidad de las especies, por ejemplo, de plantas invasivas o la localización de especies amenazadas, pueden ser plantas o pueden ser de animales, pero principalmente animales grandes que sean fáciles de detectar. Podemos utilizar también el método de los tranquilizantes. En este caso consiste en suministrarle al organismo que queremos capturar algún tipo de droga. Esas drogas pueden ser a través de jeringas que son aplicadas con rifles de aire comprimido o con cerbatanas, o pueden ser drogas que colocamos en un cebo y que el organismo consume y entonces los efectos de la droga generalmente lo que hacen es aturdir o dormir al organismo y cuando el organismo está bajo efectos de esas drogas podemos capturarlo, podemos colocarle por ejemplo un collar o podemos tomarle una muestra de sangre o de pelo. Podemos hacer varias cosas cuando el organismo está dormido. El método de marcado y recaptura consiste en capturar una proporción grande de la población, luego se marca esos organismos que capturamos, se liberan y un tiempo después, dependiendo del tipo de organismo, se vuelven a capturar. Con esto podemos determinar, por ejemplo, la abundancia de las especies en el área de estudio o podemos calcular también o estimar el tamaño de la población. Generalmente la técnica de marcado y recaptura la utilizamos de manera complementaria con otras técnicas de monitoreo. Cuando trabajamos con herpetofauna, es decir, anfibios y reptiles, podemos utilizar diferentes métodos para recolectar información de los organismos. Una de esas formas puede ser con recolectas oportunistas de día o de noche. Esto es, si vamos caminando por el área de estudio
y nos encontramos de casualidad alguno de los organismos que queremos capturar. Podemos hacer observación y conteo a cierta distancia, puede ser una distancia fija o al azar, puede ser durante un periodo determinado de tiempo, o podemos utilizar también algún tipo de trampa, por ejemplo las trampas de barrera. Esto es que se construye un obstáculo que impide la salida de los animales que circulan por el área y pueden ser capturados en algún tipo de trampa, por ejemplo una trampa de foso o de cilindro o de embudo. Cuando trabajamos con serpientes es usual que se marquen los individuos cortando escamas ventrales. Estas escamas se cortan formando cierto patrón. Ese patrón eh, corresponde a un código que nosotros implementamos y esas escamas cuando cicatrizan ya no se vuelven a formar y entonces quedan los organismos, las serpientes, marcados durante mucho tiempo. Puede ser varios meses o varios años. Entonces luego si volvemos a agarrar esa serpiente podemos obtener información de ella. Este sería un método para utilizarlo con captura y recaptura. Las tortugas también se pueden marcar. En este caso podemos marcar sin mayor problema algunas partes del caparazón, hacer algunas pequeñas incisiones que corresponden a un código también y esas incisiones no causan ningún daño al caparazón de la tortuga, lo cual facilita la identificación en recapturas futuras. Si trabajamos con anfibios y lagartijas y queremos también marcar algunos individuos para recaptura, podemos también marcarlos. En este caso las marcas se realizan haciendo cortes de las puntas de falanges en las patas. Normalmente la locomoción del organismo no se ve afectada. Eso sí, se les suministra un antimicótico y un antibiótico para evitar que les crezcan hongos y bacterias. Esos cortes los codificamos, es decir, representan un código y luego si los recapturamos podemos saber cuál individuo era y de esa manera podemos eh, medir algunos o estimar algunos parámetros de la población. En algunos organismos podemos también utilizar la identificación electrónica con un microchip. Esto, por ejemplo, en cocodrilos y caimanes o en algunas serpientes. En este caso, el microchip, que es muy pequeño, veanlo acá donde se puede observar que es un poquito más grande que un grano de arroz, se introduce bajo la piel. No le causa mayor daño al organismo. Dependiendo del organismo, el microchip se inserta en diferentes regiones y podemos luego entonces, cuando recapturamos ese organismo, leer la información del chip y saber qué individuo es. Cuando se trabaja con aves, es bastante frecuente que se utilicen redes ornitológicas, que se conocen también como redes de niebla. En este caso, con estas redes podemos calcular ciertos datos demográficos, por ejemplo, abundancia, composición, riqueza o densidad, ya que las redes tienen un área establecida, entonces podemos calcular estos parámetros. Con las aves que capturamos podemos también obtener información del sexo, la edad, el peso, la cantidad de grasa, es decir, ya datos más individuales de cada organismo que pueden ser bastante útiles dependiendo del tipo de estudio que estemos haciendo. Con aves también es muy común que se haga el anillamiento. Esto consiste en incorporar un anillo de aluminio o de plástico, principalmente en la pata del ave. En esos anillos a veces se puede utilizar también un microchip y esto es muy útil, por ejemplo, para seguir rutas migratorias. Un ave que se anilló en Estados Unidos puede ser determinada acá en Costa Rica o posteriormente puede ser determinada en Sudamérica. Entonces se puede seguir, gracias al dato que dan esos anillos, la ruta que siguen esas aves. También se pueden monitorear cambios en el tamaño de la población y la tasa de supervivencia que experimenta una especie determinada de acuerdo a los años.
Existen algunos otros métodos para recolectar información de las aves o para capturar aves. Por ejemplo, hay un método que se conoce como método acústico. En este caso se puede hacer que se grabe la vocalización propia de la especie y utilizando una técnica que se conoce como playback, que es que grabamos la vocalización de la especie y la reproducimos en el campo, entonces las aves al escuchar esa vocalización se acercan pensando en que es otro individuo de su misma especie. De esa manera el científico puede observar el ave, en el caso de que la necesite, puede ser que tenga un anillo y lo pueda ver, o puede atraparla de alguna manera. También se pueden hacer muestreos de trayectos lineales. En este caso puede ser que se recorra lentamente una distancia determinada en cierto tiempo o que se elaboren listas de especies observadas en un determinado hábitat. Sin embargo, estas dos técnicas, como no incluyen un área específica, no son útiles para estimar densidad. También se puede hacer el muestreo de trayectos en franja. En este caso se utilizan franjas de un ancho fijo a cada lado de la línea, por lo que hay un área rectangular, y entonces en este caso sería un poco más útil si quisiéramos determinar la densidad. Para mamíferos pequeños hay una serie de trampas que se pueden utilizar para capturarlos. En este caso, las tres más conocidas son estas que se mencionan acá, la Java la Tomahawk y la Sherman. Lo bueno de estas trampas es que no causan daño a los animales. Lo que se hace es que se coloca dentro de la trampa algún cebo, dependiendo del organismo que queramos atraer. Y una vez que los organismos vinieron a la trampa y cayeron en ella siguiendo el cebo, podemos marcarlos de alguna manera, por ejemplo, colocar collares y luego utilizar las técnicas de marcaje y recaptura. Si estamos trabajando con mamíferos voladores como los murciélagos, lo que se utiliza son las redes de nylon para murciélagos o redes de niebla. Hay varios tipos de redes diferentes para capturar murciélagos, hay de diferentes largos y de diferentes altos. Podemos hacer cosas parecidas a las que haríamos capturando aves con redes de niebla. Se pueden estimar parámetros de la población como la densidad y la abundancia. También al capturar los organismos podríamos marcarlos con algún tipo de técnica para posteriormente hacer algún tipo de estudio de captura y recaptura. Si nuestro objeto de estudio son los mamíferos marinos, hay menos posibilidades de capturarlos. Lo que usualmente se hace es censarlos utilizando los avistamientos. Esos avistamientos pueden ser aéreos con algún tipo de aeronave o con un dron, pueden ser náuticos, es decir, podemos viajar en un bote o en una lancha. Se pueden hacer censos o se pueden hacer mapeos de su ubicación, se pueden tomar fotografías. Algunos de estos organismos tienen marcas particulares que permiten individualizarlos. Por medio de las fotografías podemos llevar ese registro. También algunas veces se pueden tomar pequeñas muestras de tejido, hacer algunas biopsias y hacer análisis genéticos. Si estamos trabajando con peces, lo más usual es que se utilice algún tipo de red para capturarlos. De las redes más comunes son las redes circulares. Estas redes son útiles cuando trabajamos en lugares pequeños, digamos una quebrada o un río pequeño, donde hay poca profundidad. Estas redes hay de varios tamaños y nos permiten atrapar a los peces ya que tienen varios hilos que forman como una malla y varias pesas para que se hundan en el agua y podamos capturarlos. Si trabajamos en lugares más profundos, ya las redes, probablemente estas redes circulares no nos van a funcionar. Algunas veces también se han utilizado microchips para monitorear los peces y dependiendo del tamaño se colocan en diferentes partes del organismo del cuerpo del pez. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que esta información les sea de utilidad.